Estábamos en el Mesilat Yesharim. Habíamos estudiado, ¿se recuerdan? En la clase pasada lo de los ciclos. Hemos estudiado lo de los ciclos. Y que podemos hacer este shiure para Refuah Shlema. miembros, se llama Reisel Bat Lea. Reisel Bat Lea, Refuah Shlema. Refuah Shlema, ok, בסדר. אז y la Refuah Shlema de todos nuestros enfermos, enfermos y enfermas, Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu les mande Refuah Shlema, Refuah Tanefesh o Refuah Taguf, por cualquier motivo que este sea. Top, ala. Entonces, bueno, habíamos estudiado la clase pasada sobre Mesilat Yesharim, el tema de los ciclos. Habíamos dicho que hay un ciclo en que nosotros estamos y que eso es lo que importa introducirnos dentro del ciclo para poder activar ahí las buenas midot, el buen comportamiento, etc. Ok. Hoy día hablamos también sobre el amor, si recuerdan, una cosa muy importante, las maneras en que el amor se manifiesta y las 13 formas que existen, ¿no? Hoy día vamos a centrarnos en un punto que Mesilat Yesharim trae y lo vamos a desarrollar un poco también con algo que dice Rabbi Nachman. Y Bezrat Hashem, la próxima semana, que estamos antes del Akba Omer, vamos a hablar también algo sobre el Akba Omer la próxima semana, que estamos cerca del Hag, para saber qué es lo que es, qué se trata. Ok, dice Lutzato así. Estamos todavía en el primer Perek, en el capítulo número 1. Este va a ser como la segunda parte del capítulo primero. Dice, Beod, Velo Od, no solamente esto dice, Ela, Sheim Tachlit Bria Adam Hayal Etzorech Haolam Hazeh, porque habíamos dicho que él trae varios ejemplos de que este mundo es para trabajar, para preparar, es como la tierra firme antes de un viaje, ¿se recuerdan todos los ejemplos que él trajo? Entonces, dice que si hubiese sido este mundo la finalidad de todo, o sea, lo material la finalidad de todo, Hayal Etzorech Haolam Hazeh, solamente este mundo, Lo hayat tzarich mipenei ze shetenupach bo neshama kol kach hashuba ve'eliona. No hubiese sido necesario ponernos un alma tan alta, tan elevada. ¿Okay? Ya va a explicar a qué se refiere. Porque si fuésemos simplemente como un elemento más de este mundo, entonces no hubiéramos necesitado un alma tan elevada, que quiere cosas. ¿No? No hay que olvidar que el alma es más alta que incluso los ángeles. O sea, el alma del ser humano es más alta que los ángeles. Kol sheken shehi eina motz'a shum nachat ruach bechol igunei ze haolam. Y el alma no consigue, no obtiene descanso, tranquilidad, con las cosas materiales de este mundo. ¿Bien? Ya les voy a explicar también a qué es lo que él está hablando y lo vamos a hacer a través de un mashal. ¿Bien? Esto es lo que nos enseñaron los sabios, que se entiende del Kohelet, que en el Kohelet dice, Begam anefesh lotimale. Dice, el alma nunca se llena. ¿Bien? El alma nunca se llena. Pero no es que nunca se llena porque tiene ambición, sino que muchas veces, y lamentablemente como nosotros no sabemos a veces definir las cosas que nos pasan, entonces a veces solemos pensar que una persona que tiene mucha ambición, por ejemplo, ambición material de obtener dinero, por ejemplo, entonces si tiene 100 va a querer 200, si tiene 200 va a querer 1000, ¿no? Entonces nosotros vemos que es así, que se dedica a eso, sí, pero él mismo se está engañando porque es otra cosa la que nos está llenando y él lo traduce en dinero, pero hay otra cosa en él que no se está completando y eso es la Neshama. Pero como muchas veces no sabemos leer eso, entonces la persona lo traduce en que necesita trabajar, dinero, obtener, hacer, prestigio, kabod o una serie de cosas más. Pero la verdad es que es el alma la que no está llena, porque no le están dando lo que ella necesita. Mashal lema davar domé. ¿A qué se parece esto? Le ironí. Se parece, vamos a traer un ejemplo, después vamos a leer otro ejemplo. Esto se parece como a un ironí. Ironí es una persona de la ciudad, un citadino. Shenasa bat melachim, o sea, una persona de la ciudad. De la ciudad está hablando en el siglo XVII, ¿no? Y el Mashal lo trae de Kohelet,
que fue escrito por Shlomo Amelech casi 3000 años atrás, y el Midrash lo está estudiando. ¿Bien? Entonces, cuando se habla de ironía, estamos hablando de una persona que vive en una ciudad de hace 1000 o 2000 años atrás. Se pueden imaginar de qué estamos hablando. ¿Bien? Shenasá bat Melachim. Y este ironí, esta persona, se casó con la hija de un rey, o se casó con una princesa. ¿No? O sea, hay que tratar como de imaginarse la situación, ¿no? Como que una persona que vivió en Santiago del Estero, por ejemplo, que lo que más hacía era levantarse y dormir siesta en la tarde, después tomar mate con un par de facturas. Más que eso no había. Y de pronto se casa con una mujer que está acostumbrada a vivir en París. ¿Bien? Entonces, obviamente, esta mujer que vive en París no le interesan ni las facturas, ni el mate, ni las siestas por la tarde. ¿Bien? Entonces, así es el ejemplo. ¿Bien? Ese es el ejemplo. Que hay algo en nosotros que está buscando algo que muchas veces nosotros no sabemos darle. ¿Bien? Porque nosotros somos esa persona, ese campesino de alguna ciudad así pequeña que ahora justo está en la gran ciudad y ahí encuentra una pareja. Entonces él tiene todavía las imágenes de su aldea, ¿no? Pero allí las señoritas de la gran ciudad quieren otras cosas, no quieren las cosas de la aldea. ¿Okay? Entonces dice, Shehi bat melech, כך שאם יביא לה כל מה שבעולם, si le trae cualquier cosa que haya en el mundo, אינן חשובים לה כלום. A ella no le interesa nada de eso. שהיא בת מלך, porque ella es hija del rey. כך הנפש, así es el alma, אילו הבאת לה כל מעדני עולם. Si al alma le traes todo tipo de placeres materiales, אינם כלום לה, no es nada para ella, porque lama Shehi mina elionim, porque el alma viene de universos superiores, espirituales. Entonces, tú no puedes llenar algo espiritual con algo material. ¿Okay? Ok, esa es, digamos, la idea, y ahora vamos a explicar un poco más en detalle qué es lo que significa, porque alguien podría pensar, bueno, si se va a dar esta dicotomía, si se va a dar este problema toda la vida, entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu lo creó así? Porque uno podría pensar, bueno, ok, yo soy un ser humano y Akadosh Baruj Hu puso dentro de mí un alma, que esta alma quiere cosas espirituales y yo soy un ser material, ¿no? Entonces a mí me interesa comer, beber, me interesa todos los placeres del mundo. Y si hemos estudiado sabemos que el alma quiere otras cosas. Pero ¿qué le doy entonces? ¿Qué le voy a dar al alma si yo lo que a mí me interesa es esto y el alma parece que quiere otra cosa? Entonces uno podría pensar, entonces, ¿por qué Hashem creó la Metziut así? ¿Por qué Hashem nos creó de esta manera? De forma tal que tengamos un alma espiritual que quiere cosas espirituales cuando nosotros queremos otras cosas. Ahora, para poder entender esto, vamos a por lo menos ver una pequeña parte de un sipur. Pero antes quiero que quede bien claro el conflicto, porque este conflicto entre la persona y sí mismo es un conflicto permanente. El ser humano puede decir, ok, digamos que personas que están en vías o en camino a mejorar su espiritualidad, entonces saben que tienen que rezar, que cuidar Shabbat, prender velas, etc., hacer Afrashat Halá y todas las mitzvot, ¿no? Ok, muy bien. Akshav. Sin embargo, no siempre estamos como dispuestos a entrar en ese carril. No siempre la situación se da como para decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer porque sé que de esa manera mi alma se satisface y queda como completa. No siempre es así, ¿no? Entonces entramos en conflictos con nosotros mismos. Sí, hay una halajá, y estos son los conflictos, digamos, que los incluyen a todos, cada uno en nivel, pero que los incluyen a todos. Por ejemplo, hay una halajá que trae el Shulchan Aruch, que trae el nombre de los Mekubalim, que la tefilá de Shaharit en la mañana tiene que ser Kebatikim. Eso quiere decir que la amidá
cuando comenzamos la Amidá en la mañana en Shaharit, hay que decirla en el momento que el sol está saliendo. O sea, en el momento que el sol está saliendo, hay que decir la Amidá. Eso se llama Tefilá Kebatikin. Y eso es Lejatjila. Eso quiere decir que así tiene que ser. No es que puede ser o no puede ser, así tiene que. Eso quiere decir que si tú eres sefaradí y antes de la Amidá tienes que decir Korbanot y Pesukei Simbra y todo eso, entonces tienes que llegar todos los días a la Tefilá de noche. Bepashtut es así, hay que llegar tipo ahora, no sé, 4 de la mañana, 4:30, un cuarto para las 5, una cosa así para comenzar la tefila. ¿Quién dice eso, Rab? Que no, la halajá es así, que tefilá, lejatjila, es que batikim. Que no está que todo en Shulchan Aruch, en nombre de los Mekubalim, etc. Esa es algo bastante simple. ¿Ken? Y mucha gente quiere hacerlo así, pero la mayoría del pueblo no lo hace así. ¿Ken? O sea, si van a encontrar en muchos lugares que personas que rezan que batikim. O sea, que rezan la amidá cuando está saliendo el sol. Entonces hay un reloj que te dice la salida del sol es a tal hora, entonces tú te preparas como una hora antes hasta que llegas a ese lugar y empiezas tu tefilá. Eso sería lo ideal, sería lo ideal. Pero entre lo ideal y lo real hay un trazo bastante extenso. ¿Okay? Y la mayoría del pueblo actualmente no reza Kebatikim. ¿Okay? No van a encontrar, no sé si, puede ser que haya, pero no creo que encuentren una yeshiva donde los muchachos recen como Batikim todos los días. ¿Sabes de una? Balanés, Rabbi Meir Balanés, ¿Quién? Agray Irschenbaum, algo así. ¿Quién? Ellos tienen Minyan Kebatikim. Ok. Shabbat y Hol. Ah, en Shabbat y Hol también. Bueno, eso puede haber, o sea, siempre hay quien quiere hacerlo, pero no es el clal. La mayoría de las personas no son así. ¿Bien? Entonces suelen decirte tefilá más tarde. ¿Bien? Sea a las 7, 7:30, un cuarto para las 7, a las 8, a las 5, etc. ¿Bien? Depende de dónde vayas. Si vas a una betagnesia de Jabat, probablemente a las 9 de la mañana todavía puedes estar haciendo tefilá de Shaharit. ¿Bien? Etcétera. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre lo que el alma quiere y lo que finalmente nosotros hacemos, siempre suele haber un conflicto. ¿Bien? Y este conflicto nos abarca a todos, absolutamente a todos y en muchas cosas. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos para reducir el conflicto lo menos posible y podernos sentir más felices con el alma que tenemos? Hay un rab conocido por todos ustedes que se llama Rabbi Nachman Mibreslav. No sé si escucharon hablar de él. Ah, estuvieron en Uman antes de la guerra. Bueno, antes de la guerra supongo que. Y Rabbi Nachman Mibreslav, él tiene varios libros. ¿Bien? Hay varios libros, él mismo no escribió tanto, pero su alumno Rabbi Natan fue el que escribió. Y tiene un libro que se llama Sipurei Maasiot, que son cuentos que él trae. Akshav. Estos cuentos hablan de muchas cosas y se pueden interpretar y se pueden, explicar de muchas maneras distintas. Que no hay una sola forma de estudiar los cuentos, que también cambiando las épocas va cambiando la forma de estudiar el cuento. ¿Por qué Dafka quiso expresar algo así? ¿Por qué se dedicó a algo tan específico y poco común en general? No quiere decir que no exista, el Baal Shem Tov también tiene cuentos. ¿Bien? Y en la Gemara, en el Talmud, aparecen también muchos cuentos. ¿Bien? ¿Por qué él quiso Dafka crear algo así? Entonces Rabbi Natan escribe en la introducción al Sipurei Maasiot, en la introducción al libro, que él dice que el cuento, cualquier cuento, siempre tiene algo que es amiti, algo que es profundo y verdadero, incluso, dice él, los sipurim, los cuentos de las naciones del mundo. O sea, cuando habla de cuentos está hablando de cualquier cuento, incluso aquellos de que el origen no es Yehudi, sino que es de las naciones del mundo. Todo cuento que se cuente, que los seres humanos cuentan, tiene algo profundo,
Solo que, dice él, con respecto a los cuentos de las naciones del mundo, muchas veces ellos ponen el final al principio, el principio al final, o la parte de la mitad al final, o la parte de la mitad al principio. O sea que dan vuelta la historia y no es la historia original. ¿Okay? Él, dice, va a traer historias donde están los puntos ordenados. Y eso es lo que hace en Sipurei Maasiot. La gran mayoría de los cuentos que él trae, casi todos los cuentos, son cuentos folclóricos del lugar ese en Europa. Él vivía en Ucrania. ¿Bien? Y la mayoría de los cuentos que él trae son cuentos folclóricos del lugar, solo que ordenados de manera distinta, prácticamente en forma distinta. Y prácticamente en ninguno de los cuentos aparece algo entre comillas que podríamos decir esto es Yehudi. Prácticamente en ninguno. ¿Por qué? Porque quiere ir a una realidad mucho más profunda. Esto es como una especie de introducción a un punto que quiero tocar de uno de los cuentos que nos va a ayudar a entender lo que el Ramjal quiere enseñarnos con esto de que estamos casados con una princesa y que la princesa quiere unas ciertas cosas que nosotros no le podemos dar. ¿Okay? Y nos trae un conflicto el que no le podemos dar a la princesa eso que ella quiere. Entonces, Dafka, el primer cuento, los cuentos de Rabbi Nachman, él los dijo en Yiddish, que es el idioma que hablaban los judíos de ese lugar, y Rabbi Natán, que es su alumno, los tradujo al hebreo. Y Rabbi Natán los vio, o sea, Rabbi Nachman vio la traducción al hebreo, entonces la traducción al hebreo es como si lo hubiese escrito el mismo Rabbi Nachman. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está muy cerca, ¿okay? Muy cerca a lo que él quiso expresar. La princesa, diga, que es la Shekhinah. No solo la Shekhinah, vamos a llegar a qué se refiere y qué es lo que eso significa. ¿Okay? Entonces, hay un cuento, el primero, que lo llaman el cuento de, los llaman Maasim, historias, hechos, ¿okay? Que se llama Me'avedat Bat Melech. Me'avedat Bat Melech. La pérdida de la hija del rey. O sea que la hija del rey se perdió. ¿Okay? ¿Por qué se perdió? Vamos a ver por qué la hija del rey se perdió. ¿Okay? Este cuento va a ingresar, y yo lo voy a estudiar algunos, no todo porque es un poco largo, sin embargo, una parte para que entendamos el por qué se produce ese conflicto interno de la persona consigo mismo con respecto a todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Y vamos a explicar por qué significa esto de que la hija del rey, de la pérdida de la hija del rey, se llama de la pérdida de la hija del rey. Entonces, simplemente para leer algunos puntos. Maase, dice que era un Maase, una historia. Bemelech Echad, de un rey, Sheayulo Shisha Banim. El rey tenía 6 hijos, varones, 6 hijos varones. Ubat Achat, y una hija. 6 hijos varones y una hija. Beotah Habat Aitah Hashuba Beinav. Y la hija esta era muy importante para él. Meot, mucho. Beayame Habeba Beyoter. La quería mucho a la hija, la quería mucho. Beayame Shashea Ima Meot. Y estaba siempre muy meshashea, muy contento con ella. ¿Okay? O sea, era su hija. Tenía 6 hijos varones, tenía una hija, entonces la hija era algo especial. Pa'amahat, una vez, Haya mitvaed ima. Un día estaba él conversando con ella, estaban juntos. Beyahad, be'eize yom, en un día. Benaasa beroges alea. Y el rey se enojó con ella. O sea, el rey se enojó con su hija. El rey se enoja con la hija. Benizreka mi piv, y el padre, el rey, le salió de la boca, Nizreka mi piv, le salió de la boca, como se había disgustado con ella, Dibur,
algo, que es una palabra, y le dijo, Shealot Tov y Kach Otach. Le dijo que el no bueno te agarre. Se enojó con la niña y le dijo que el no bueno te agarre. ¿Okay? Balaila al-Jale Hedra. Balaila se fue ella a dormir. Ubaboker lo yadu ehanhi. Y en la mañana no supieron dónde estaba. Beaya había mitztaer meod. Y el padre estaba muy... lo sintió mucho. ¿Por qué? Porque ella se había escapado por lo que él le había dicho. Bealach le boksha ana beana. Y fue a buscarla a un lado, empezó a buscarla acá, la buscaba, la encontró. Ve'amad se paró en ese momento a Sheni la Malchut. O sea, vino como una especie de virrey, como un ministro, una especie de ministro. Mehamat shera she'amelech mitztaer meod. Como vio que el rey estaba muy preocupado, vino el ministro y le dijo, bueno, yo la voy a buscar. La niña no se escapó por lo que el padre le dijo, debe estar en alguna parte, yo la voy a buscar. ¿Bien? As ubikesh seitnulo mesharet, pidió el virrey que le dieran un mesharet, un empleado, alguien que fuera con él, besus, un caballo, umaot a la otzaot, y dinero para los gastos. Bealach le boksha, y fue a buscarla. Beayá me baksha meot, la buscó, zeman merubé, mucho tiempo meot, ad she matzah, hasta que la encontró. Beayá olej ana beana, iba de un lado a otro, zeman rav por mucho tiempo, ben mit bariot, en los desiertos, basadot, los campos, beayarim, en los bosques, beayá me baksha zeman rav meot, y la empezó a buscar por mucho tiempo. Ok, vamos a explicar hasta ahí de qué se refiere el tema. Como dije, nosotros podemos estudiar las historias de Rabbi Nachman de muchas formas distintas. ¿Okay? Vamos a hacerlo según Mesilat Yesharim, según como Mesilat Yesharim nos quiere enseñar. ¿Okay? Y para eso vamos a explicar que el mashal del rey con la hija es el hecho de que la hija representa a la Neshama. O sea, la hija del rey es la Neshama. ¿Okay? Como dice Hazal que la Neshama es Helek Eloka Mimal. O sea que la Neshama es parte de algo divino. Es parte de algo divino. Y algo ocurre a nivel muy, muy alto, que esa Neshama quiere estar con su papá, quiere estar con Hashem, que la creó, quiere estar en el mundo ruhaní. Pero algo ocurre que baja del mundo ruhaní y es atrapada por, como le dijo el rey, Halotov y Kajotaj, que el no bueno te tome. ¿Y quién es el no bueno? Nosotros. ¿Okay? Cada uno y uno somos el no bueno que hemos atrapado a la hija del rey que se fue de la presencia del rey porque el rey se enojó con ella. Entonces, que nosotros la atrapamos y está con nosotros ahora atrapada. ¿Okay? Cuando el rey se da cuenta que la niña no está, entonces quiere empezar, la quiere de vuelta, mejor quiere la Neshama de vuelta. No se olviden, Hashem siempre va a querer la Neshama de vuelta. ¿Okay? No la vamos a tener para siempre. En un momento Hashem va a decidir que esa Neshama vuelve con él. Después de que pasen algunas cosas que tienen que pasar con nosotros, así va a ser. Y la busca, no está, hasta que viene un Mishne la Melech, un virrey, y le dice, bueno, yo la voy a buscar. Yo voy a buscarla y te la voy a traer de vuelta. ¿Okay? ¿Quién es ese Mishne Lemelech? ¿Quién es el que la va a buscar? Alguien que al parecer está al servicio obviamente del rey, pero que no es muy querido por la princesa, como vamos a ver en el resto del Sipur, para aquellos que conozcan el Sipur.
la princesa se le escapa constantemente. ¿Quién es? Es el Malach HaMavet, es el ángel de la muerte, que viene a buscarla. Pero ¿qué ocurre? Constantemente se le va a escapar. La va a encontrar, la va a encontrar. Y ella le va a decir, sí, tú tienes que quedarte acá, hacer esto, y se queda dormido, le pasa una cosa, después le pasa otra, pasan muchas cosas hasta que logra traerla de vuelta. No la trae nunca de vuelta porque el sipur termina en que no la encuentra, pero no la trae de vuelta. ¿Okay? Esta historia, este sipur, es un sipur que tiene una amkut muy, muy profunda. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros tenemos dentro nuestro algo espiritual que no nos pertenece realmente y que lo mantenemos, y que esto que está dentro nuestro en algún momento se va a tener que irse, ¿no? Pero hasta que esto ocurra hay muchas cosas que van a acontecer, y el Sipur de Rabbi Nachman está lleno. Y hay acá una segulá que cada persona que lee este Sipur va a encontrar su vida reflejada en el Sipur. O sea, yo lo estoy leyendo ahora en el Fer Klali, pero cada uno que lee el Sipur parte por parte se va a dar cuenta que el Sipur le está hablando a él, que es mi vida la que está presente acá, en cada uno de los Meshalim, cuando encuentra un castillo, cuando encuentra un árbol, cuando encuentra esto. Son momentos de la vida de cada uno que van apareciendo. Quiero hacer también, antes de continuar con otra parte del Sipur, quiero que entendamos también un punto que es interesante en la forma en que se desarrolla este Sipur. Y es la percepción un poco más psicológica de lo que está detrás. ¿Por qué? Normalmente nosotros hemos escuchado que el ser humano es como si fuese un diamante en bruto, ¿no? Que hay que pulirlo para que brille. O tal vez hemos escuchado a otros niveles, a nivel de reencarnaciones, por ejemplo, se recomienda que la persona, cuando tiene hijos y los hijos son pequeños y muestran ciertas cualidades o condiciones, dejar que fluyan, porque puede ser que dentro de ellos hayan almas que necesitan ir por un camino y tú no los puedes obligar a otro, etc. Todas estas historias giran en torno a un mismo punto. ¿Cuál? Existe un conflicto interno de la persona consigo mismo. Cada persona que vive en este mundo, de alguna forma está conflictuado con él mismo. Hay algo dentro nuestro que de alguna manera no terminamos de aceptar, no terminamos de entender como algo completo. Y esto puede darse de muchas maneras distintas, de muchas formas distintas. El Sipur nos enseña acá que la niña entró, se fue, se escapó, el no bueno la tomó. ¿Por qué Rabbi Nachman dice que nosotros somos el no bueno? El no bueno con respecto a ella, obviamente. Porque ella viene, como les dije, de París, y el muchacho viene de la aldea, Najón. Entonces, obvio que hay un conflicto, etcétera. O las reencarnaciones. En las reencarnaciones hay muchísimos conflictos con la persona, porque Pashut muchas veces está ante una situación que no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo con él. Siente ciertas inclinaciones por esto, por lo otro. Le han dicho que tiene que comportarse así, pero no es lo que él quiere. Siente que tiene un alma de artista, pero el padre cree que sea abogado o doctor, o abogado o doctor. Y no hay más, y no se abre para más, porque o es doctor o es abogado. De pronto él lo que quiere es pintar. Cada aire se me espuje que tiene un pintor, cuenta que es... Hoy ve. Entonces hay conflictos personales que cada uno de nosotros tiene y cada uno los puede entender de qué se trata. Hay una... ¿sí? ¿Algún cuento especial de Rabbi Nachman? Estoy leyendo el primero que se llama Avidat Bat Amelech. Está traducido al castellano el libro completo, no están todos los cuentos,
pero están todos los cuentos del que se llama Sipurei Maasiot. Hay un libro que se llama Sipurei Maasiot y están traducidos al castellano los cuentos que están en ese libro, pero no son todos los cuentos. Rabbi Nachman tiene más de 100 cuentos distintos y algunos cuentos son 3 líneas, 4 líneas. Y por allá por el año 60, Hasidei Breslav, que se escaparon de ese momento era la Unión Soviética, trajeron libros nuevos de Rabbi Nachman con cuentos que nosotros no conocíamos de antes, con cuentos nuevos, cuentos bastante interesantes y no son nuevos, son de Rabbi Nachman, pero no los conocíamos. No, el Likutei Moharan lo conocíamos de siempre, eso es desde el principio. No, eso es desde que Rabbi Nachman estuvo y después lo escribe Rabbi Natan. Es el libro de Breslev. Es el libro de Breslev, ese estuvo siempre. También Sipurei Maasiot, que el que yo tengo acá, en una de las ediciones más antiguas, también estuvo siempre. Pero por allá por el año 60, 70, cuando la Unión Soviética se empezó a abrir un poco más, llegaron personas de la Unión Soviética con libros de Rabbi Nachman que nosotros no conocíamos. ¿Y ahorita los conocemos? Sí, ahora sacaron hace unos 4, 5, 6 o 7 años atrás un libro con todos los sipurim de Rabbi Nachman, todos, una cosa, son como 100 sipurim en total. ¿Bien? Ese es lo último, ahí están todos los que nosotros conocemos. ¿Bien? Eso en hebreo, sí, no, eso está en hebreo, es una edición grande, así, que es para gente que estudia Breslav, cosas de Breslav. ¿Okay? Y los demás libros sí están. Los sipurim no se conocían todos, ahí se conocieron otros. ¿Okay? Lo que yo estoy enseñando acá es el primer sipur que se llama Mi Avedat Bat HaMelech, la pérdida de la hija del rey, que como dije hay muchas formas de poderlo entender, pero quiero entrar acá al punto más psicológico del hecho de que hay un conflicto interno entre nosotros con nosotros mismos. Está presente en nosotros una forma de mirarnos también a nosotros diferente. Y no siempre es algo que nos agrada a veces. ¿Okay? Estos conflictos internos que nosotros tenemos, nosotros los podemos ubicar en muchas cosas, pero hay algo que es importante tener presente cuando uno quiere avanzar, especialmente si uno quiere avanzar espiritualmente, hay algo muy importante. Número uno, se lo voy a decir con una abdijá. Creo que alguna vez se las dije, esta abdijá. Abdijá es una broma, ¿no? Que una persona va donde un psicólogo, entonces está el sofá del psicólogo y está la persona allí y el psicólogo al lado. Entonces el metupal, el paciente, le dice se siente y le dice al psicólogo: no quiero soluciones, quiero culpables. Entonces, ese es el primer punto en el que hay que tratar de trabajar. ¿Okay? Porque realmente lo que necesitamos son soluciones, no culpables. ¿Okay? Ahora, pero lamentablemente, cuando estamos en terapias y en esto y en otro tipo de cosas, entonces siempre surge que fue porque mi mamá cuando era niño me daba muy caliente la sopa, o esta primera pareja, o la segunda, o la tercera, o la que no fue pareja, o la que siempre hubo alguien que es el culpable de la situación en la que yo estoy ahora. ¿Okay? Lo najón. El cuento y lo que estamos estudiando nos viene a enseñar que si hay un culpable eres tú. Hay que hacerse cargo de lo que tenemos dentro. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos dándole a algo muy elevado cosas que no quieren. Entonces, obvio que se crea un conflicto. ¿Ven? Es como a veces las situaciones de pareja que las personas no saben cómo hablar, cómo relacionarse, ¿no? Y hay cosas que son tan obvias que pashut las personas no las logran a veces captar. Y creo que muchas veces se lo he mencionado, ¿no? A veces llega una pareja a un iutz, a un consejero matrimonial, donde ella, por ejemplo, dice que el marido no habla con ella, no le habla. ¿Okay? Entonces el marido, sorprendido totalmente, dice: ¿cómo que no? Ayer te pregunté si compraste, si llevaste a Moishe al colegio, si lo trajiste, etcétera, etcétera. Obvio que hablo contigo. ¿Okay? Entonces es lo mismo, la esposa
viene y le dice al consejero, le dice, mira, hace 3 semanas atrás, a las 5:30 de la tarde, cuando mi marido estaba con una camisa blanca que tenía botones rojos, me dijo tal cosa. Y el marido, botones, 5 de la tarde, rojos, ¿no? Todas estas cosas nos vienen y nos enseñan primero que hay que saber cómo uno piensa y cómo el otro piensa, que las mujeres son de detalles, ¿no? De buscar detalles, de mirar el detalle acá, etc. En cambio los hombres miran la gestalt, como se dice en psicología, lo más clarino, lo más general. Y otra vez caemos en lo mismo. No, la culpa la tiene él, ¿por qué no se acuerda? ¿Bien? O la culpa la tiene ella, ¿cómo que no hablé? Por supuesto que hablo. Y no nos damos cuenta de que a veces hay algo interno que es lo que tenemos que tratar de solucionar. Y eso interno es una pérdida que Hashem, entre comillas, nos ha entregado para que esté dentro nuestro, que es el alma. Y ahí radica todo. Aunque esto sea un poco, digamos, no tan... que no les guste tanto, no a los psicólogos ni a los psiquiatras en general, ¿no? Decir que el punto es el alma, ¿sí? El alma entendida como algo divino que tienes dentro, y que eso es lo que normalmente causa muchas cosas, porque no sabemos cómo relacionarnos con esa fuerza espiritual que está ahí dentro. Y para eso, por ejemplo, este libro que se llama Mesilat Yesharim nos va a enseñar, nos va a indicar cómo ir adquiriendo ciertas cosas para que el alma esté, el tiempo que esté, hasta que el Mishneh Lamelech, el segundo del rey, venga y la encuentre, no sé, Seder, eso va a pasar, va a venir y se la va a llevar en Malasot Kajasea Haim, ¿no? Fueron muy pocos, también está incluido en el libro, aquellos que lograron no caer en el virrey, que no cayeron en el virrey, pero esos son casos aislados. Pero normalmente va a venir y la va a llevar, porque eso es lo que el rey finalmente quiere. Pero hasta que eso pase, hay mucho que tenemos que hacer para que ese momento que está la princesa con nosotros, podamos behemet tratarla como princesa. Hay un mashal, ¿no? Que suelen traer también en todo lo que tiene que ver con parejas, con las relaciones de parejas, que dice que alguien pregunta hasta qué momento el hatán, digamos el marido, es rey en su casa. ¿Bien? Entonces la respuesta es muy simple: todo el tiempo que la esposa sea reina, él es rey. ¿Bien? Porque no existe un rey, a no ser que sea viudo, lo aleno, pero no existe un rey sin su reina. Entonces todo el tiempo que ella es reina, él va a ser rey. Cuando ella deja de ser reina, entonces él inmediatamente deja de ser rey. Lamentablemente vivimos como plebeyos, para ponerlo en esos términos, ¿okay? Constantemente no dándole a la Neshama lo que la Neshama está buscando. Y eso es lo que tenemos que tratar de afianzar, tenemos que tratar de crear. ¿Okay? El Sipur yo no lo voy a seguir leyendo porque hay muchos detalles acá que hay que tratar de explicarlos. Pero al menos quiero que quede claro ese punto. El alma está en nosotros y a pesar que viene de otra dimensión, viene de otro lugar, viene de un mundo espiritual, Akadosh Baruj Hu de alguna manera, ella vino a nosotros, está dentro nuestro. Ahora no voy a entrar en reencarnaciones y en eso porque también lo podemos explicar, pero primero el punto más simple, está ahí dentro. ¿Qué hacemos ahora? Esta Neshama tiene drishot, tiene pedidos, quiere cosas y hay que entregárselas. ¿Para qué? Para que la convivencia sea armónica. ¿No? Y para eso vamos a ir tratando de estudiarlo a través del libro de Luzzatto de Mesilat Yesharim, cómo yo puedo mantener una convivencia armónica con la Neshama. Les recomiendo Bemet, las que tengan el libro de Rabbi Nachman, si lo tienen en castellano. Quiero verlo. No. ¿Este es el que está en hebreo? El Suprema Asiot. Que Asbrujaba. Suprema Asiot está en castellano, también está en inglés, está en francés, no sé. Este es el más simple, digamos, el que tiene los primeros cuentos.
¿כן? Y es el primer cuento, también es uno de los más conocidos. ¿כן? Sobre ese primer cuento incluso hay canciones, hay artistas que hicieron canciones sobre Bat Melech HaAbudá, la hija del rey que está perdida, esa Neshama que está ahí dentro nuestro y que los hijos. ¿כן? Todo, ala. Entonces, la Neshama quiere algo. ¿Okay? Quiere algo, obviamente algo espiritual. ¿Okay? La pregunta está si nosotros queremos complacerla o no queremos complacerla. ¿Okay? Porque yo puedo pensar, ok, digamos que lo entendí. Entiendo que hay algo espiritual dentro mío y que está pidiendo cosas espirituales. Pero quiero Bemet, estoy interesado Bemet en darle eso o no. O, y esto es otro punto, le quiero dar algo parecido a esto. ¿Okay? Es como cuando una persona, les voy a contar un maasé, esto ocurrió, una cosa histórica, pero también es como media graciosa. ¿Okay? Una vez, hace muchos años atrás, para el centenario de la independencia de Chile, los chilenos hicieron una ceremonia, hicieron una fiesta, un banquete de gala. ¿Okay? Y en este banquete invitaron a todos los embajadores de todos los países que en ese momento tenían relaciones con Chile, ¿no? Estamos hablando en 1910 por ahí, ¿okay? O sea, muchos años atrás. Es un sipur conocido y todo el mundo lo comenta, por eso lo recuerdo para que entendamos un poco. Y vino el embajador argentino. Y el embajador argentino le regaló una joya a la esposa del presidente. Regaló una joya. Hay que decir a esto porque, para que entiendan un poco, la embajada argentina en Santiago es un monumento, porque es antiquísimo, tiene incluso objetos de San Martín, son cosas así muy antiguas que tienen allí. Entonces, bueno, le regala una joya. En la mitad de la fiesta la joya se pierde. Se perdió. Alguien se la robó. Es Chile, no Alceo. Desaparece la joya. Y bueno, un tremendo escándalo, ¿cómo es posible? Todos embajadores, gente así, de repente pensaron obviamente que algún empleado o algo, no sé, siempre piensan eso, ¿no? No apareció la joya. Pasó un par de semanas, 2 o 3 semanas, después de 4 semanas apareció la joya. ¿Dónde? En un joyero de la ciudad, aparece la joya, entonces la fueron a buscar y el joyero le dijo, esto es vidrio. Esto no era un diamante, esto es vidrio, le dijo. Y el escándalo fue mayor todavía, ¿no? Porque le había regalado, en vez de un diamante, le había regalado un vidrio. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque hay personas que piensan, bueno, el alma está pidiendo esto, a ver si le doy como si fuese que algo parecido a... ¿Okay? Pero el alma entiende que Nahom, el alma entiende qué es lo que es diamante y qué es lo que es vidrio. Así que no piensen que uno puede decir, bueno, la voy a arreglar de esta forma, que se lo caja. Entonces, cuando veamos acá las midot que él está estudiando, uno puede decir, bueno, pero si yo esto y lo otro y lo arreglo de tal forma, puede terminar en un conflicto internacional, ¿no? ¿Qué fue lo que regalaste esto o regalaste lo otro? Luzzatto comienza con una midá, que es la que quería ver si podemos avanzar lo que más podamos sobre ella ahora y después les dejo para preguntas. ¿Qué es la midá de la zehirut? Una de las cosas que el alma quiere es zehirut. Zeirut. La palabra hoy día en hebreo significa una cosa, no es lo que significa aquí. O sea, no está lejos el significado, pero es un poquitito más profundo. ¿Okay? Hoy día cuando decimos zeirut, en la calle zeirut es cuidado. Cuidado que te puedes caer o cuidado algo. ¿Okay? Zeirut. ¿Okay? Sin embargo, acá no es zeirut en ese sentido, sino que es prudencia. ¿Okay? O sea, ser prudente. Voy a leer un par de líneas y vamos a entender qué es lo que el Rab quiere enseñarnos, que es algo que la Neshama quiere, no yo.
nosotros, cada uno de nosotros, no queremos prudencia. No hay que tampoco engañarse, ya les dije, no confundirse y mostrar vidrio por diamante. No, nosotros no somos prudentes ni queremos prudencia, sino que tenemos que tratar de entregar eso de una forma en que a veces puede ser conflictiva. Rab dice así, Ine, Inyana Zeirut, la prudencia, Hu she'yeh adam nizhar bema'asav ve'inyanav, que la persona sea prudente, se cuide de sus acciones. Klomar quiere decir mitbonen umefakeach al ma'asav derajav, que reflexione y que piense sobre las acciones que hace, atovinehem imlo, si son buenas o no. Esto quiere decir lo siguiente: yo tengo que ir hoy día a la mañana a comprar 1 litro de leche, yo tengo que pensar, ¿es prudente que lo haga? Sí o no. ¿Es bueno que lo haga? Sí o no. Y así con cada cosa, con cada prat. ¿Hay alguien que haga eso? No creo que exista alguien que haga algo así, excepto, siempre hay algo en el mundo que nos indica cuál tendría que ser nuestra forma de comportamiento, siempre hay algo, ¿ven? Excepto, por ejemplo, los agentes secretos. Los agentes secretos. Puede ser Mossad, puede ser la CIA, puede ser lo que fuese. El grupo Wagner que trataron de matar a Zelensky, los mataron a ellos antes, no me llané. Ellos sí. Cada cosa tiene que ser medida y cada cosa tiene que ser, cada cosa, hasta la más pequeña. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, raptaron a Eichmann en Buenos Aires, en una misión que hasta el día de hoy no se saben los detalles exactos. Se cuentan cosas, pero nadie sabe exactamente qué es lo que pasó. Y tuvieron que cuidarse de todo, absolutamente de todo, y tuvieron antes una pareja viviendo en una casa, y salían y compraban y paseaban para que la gente los viera, que ellos eran una pareja normal del vecindario, y una vez que lo tuvieron a él, tuvieron que también estar ahí por más tiempo. No fue payut. Ellos sí, cada cosa que ellos hacen, la tienen que pensar antes. Y es obvio por qué, ¿no? Bueno, siempre hay algo en el mundo curioso, siempre hay algo que nos muestra cómo tendríamos que comportarnos. Ahora, ¿todos somos agentes secretos? No. ¿Qué es más? ¿El agente secreto o la neshama? Simplemente tenemos que decir la neshama, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos agentes secretos? Porque es muy difícil, ser prudente es muy difícil. Entonces tenemos que tratar de empezar a aprender a cómo a comportarnos con prudencia. En esto obviamente el Rab trae, yo no les voy a leer todo, pero simplemente algunas cosas que son importantes. Una de las principales cosas que la persona tiene que aprender para ser prudente es qué tiene que decir. ¿Qué tiene que decir y qué no tiene que decir? Los sabios dicen muy sabiamente, así como es mitzvah decir algo que te van a escuchar, también es mitzvah no decir algo que no te van a escuchar. ¿Me comprenden? ¿Me entendieron lo que dije? Es mitzvah decir algo que te van a escuchar. O sea, si tú estás ante un Kaal o ante un grupo de personas o ante una persona que tú le dices algo, te lo va a escuchar, lo va a tratar de meditar, lo va a pensar, puede contradecirte, decirte, criticarte, pero sabes que lo va a escuchar, mitzvah que lo digas. Pero si estás delante de alguien que no te va a escuchar lo que tú le digas, entonces mejor que no lo digas. En todos los sentidos es así. ¿Bien? A veces los padres, cuando tienen problemas con sus hijos, tienen problemas de Jinuj Eladim, entonces tienen en la mente una serie de cosas que aprendieron o del Rab o de algún curso que estudiaron, de algún libro que leyeron, y empiezan a decir, bueno, le voy a decir esto, le voy a decir esto, y empiezan a decir esto y esto frente a algo que no está total, no está listo, y no es el momento. Si no es el momento, entonces no lo digas. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja, lo mismo pasa con los amigos, lo mismo pasa con todo. Y lamentablemente, por ejemplo, en la política, que la gente actúa sin prudencia, es donde más dicen cosas que no tendrían que decir.
donde más hablan cosas que no se tenían que hablar. ¿Por qué? Porque las personas no son capaces de cuidar lo que dicen. Lo primero que hay que hacer para ser prudente es tratar de cuidar lo que uno va a decir. Y cómo lo dice y a quién se lo dice. Es lo primero. Después hay un segundo punto. Yo voy a traer algunos ejemplos para que los entendamos bien. Les voy a explicar un maasé sobre el dibur, qué es lo que decir, y cuándo decir y cómo decir. Y a pesar que nos parezca un poco complejo, sin embargo, es importante recalcarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez para poderlo entender. Es un sipur que yo creo que ya les conté, de una pareja que está acá en Jerusalén, que un poco antes de Pesach están preparándose para la limpieza y todo lo demás. Él acaba de volver de Miluim, está con su señora pensando en todas las compras, todo lo que se va a hacer antes de Pesach. Entonces la señora le dice al marido, ya tengo una tía en Beersheba que necesita ayuda con la limpieza de la casa, entonces voy a ir a ayudarla. Entonces el marido le dice, sí, pero estás de vuelta esta noche. Por la noche estás acá. Entonces la esposa le dice, mira, escúchame, es una hora y tanto a Beersheba, tengo que ayudarla, volveré mañana, no maqueta. ¿Okay? Entonces el marido le dice, entonces no vas. Entonces la esposa, ¿por qué? Le dice, ¿por qué no? Tú estuviste un mes en Miluim, yo no puedo ir un día con mi tía a Beersheba para ayudarla a limpiar. No. ¿En qué punto estamos? Y creo que habérselos mencionado en aquel momento, que es lo siguiente. La esposa se llama Bait en la Torah. Bait. Se llama Bait. Casa. Donde ella esté, está su casa. ¿Me comprendo? Donde ella esté, está la casa. Para el marido, la casa de él es la esposa. Por lo tanto, si la esposa no está en la dirá, él no llega a su casa. Ir a esa casa o ir a un hotel es lo mismo. No cambian absolutamente nada. El marido necesita que la esposa esté en la casa para que él sienta que llega a su casa. Porque si no está, es como les dije, ir a un hotel o ir a otro lugar. No hay la sensación de hogar si la esposa no está. Pero como la esposa en sí es casa, ella puede estar acá en Beersheba, puede estar en Haifa, en todas partes donde ella está en su casa. Porque ella es casa. ¿Me comprenden? Bueno, esa forma de entenderlo, algunos tipim que hay que tener, nos lleva precisamente a poder entender cómo hablar, cómo comunicarnos con los demás y cómo saber qué cosas decir y cuándo no decir. Porque es lo que nos puede ayudar, son los tipim que nos pueden ayudar. Una cosa más, un poco más tal vez harif, un poco más compleja, es la crítica. ¿Bien? Uno es que a veces uno no entiende cómo el otro piensa. Es malazo, tienen que entender cómo los maridos piensan y los maridos tienen que entender cómo las esposas piensan. ¿Bien? Y para eso es necesario vivirlo. Pero hay otra cosa más que es la crítica, el bikoret. Ustedes saben que en hebreo bikoret se llama así, crítica, bikoret, viene de la palabra boker. Boker, que significa mañana, Boker es mañana. ¿Qué quiere decir mañana? ¿Qué es el momento que hay en la mañana? ¿Qué hay? ¿Qué? No, es una midá, pero ¿qué hay a nivel físico? Luz. En la mañana que hay luz. Por lo tanto, bikoret, crítica, es solamente si tú has logrado ver todo lo que la luz muestra. Eso se denomina bikoret. ¿Me comprenden? No. Lo que la luz muestra. Eso es bikoret. O sea, que hay conocimiento de lo que tú quieres hablar o de las cosas que tú quieres decir. No puede haber bikoret sobre situaciones imaginarias o cosas que no existen o cosas que me pareció que tal cosa, me pareció que tal otra. El bikoret, si es que hay, tiene que ser de algo que sea obvio, que sea claro, que sea conocido, verdad, real. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y no sobre dimionot, no sobre imaginaciones. Y muchas veces, la mayoría de las veces, todo nuestro bikoret es por cosas imaginarias. Es simplemente por cosas imaginarias que yo me imaginé que, o yo pensé que, o yo supuse que, o yo llegué a la conclusión que,
Y nada de eso era real. Que nada de eso era real. Es como la famosa también bdijá. De las bdijot se aprenden muchas cosas, ¿no? Una persona le dice a la otra, mira, en la casa de al lado, en el sótano de la casa de al lado, hay un tesoro. Entonces el otro le dice, no hay ninguna casa al lado. No importa, la vamos a construir. Muchas veces el Bikoret es así. Estás construyendo sobre algo que a ti te pareció o que quieres que así sea, cuando la verdad que no es así. Y por lo tanto, a pesar que ahora no va a tener todo el tiempo para poder entrar, cuando hay Bikoret tiene que ser algo pero muy honesto. Muy honesto y no lo que tú quieres que al otro le hiera o que al otro lo reciba mal o que el otro se sienta mal. No. Tiene que ser algo que sea real. No algo que sea imaginario, no una casa que construiste al lado cuando no había para ver si encontrabas ahí algo. No, no es así. Tiene que ser algo real. Yo entiendo que todo esto que hablamos de la Zeirut al principio suena un poco lejano, ¿no? Bastante lejano, pero leat, en la medida que vayan conociendo un poco más del Luzzatto, se van a dar cuenta de lo que está pidiendo, ¿ok? Y eso es lo que el alma está pidiendo. El alma necesita prudencia. El alma necesita que cuando tú hables con alguien, las palabras que salgan sean palabras bonitas, sean palabras de kesher, sean palabras de empatía, y no palabras que puedan herir o cosas que puedan dividir, sino cosas de empatía, de buscar siempre lo bueno en la otra persona, lo bueno en la situación. Ser prudente también quiere decir eso, buscar cosas, lo vamos a ver en la siguiente midá, que él va a tratar, que es la agilidad, que hay que ser ágil. También ahí hay de buscar las cosas buenas en los demás, porque así podemos construir una relación mucho mejor, más fructífera y con mucho más fuerza, ¿no? Como se dice en yiddish, con más kishkish, con más enjundia, ¿no? Que seamos mucho más fuertes. ¿Bien? Todo, Sheilot, preguntas. ¿Quién? El libro de la senda de los justos no tiene nada que ver con los tipurim, ¿no? No, son dos libros distintos, pero yo conecté algo con... y voy a seguir conectando otras cosas más porque hay muchas cosas similares de uno a otro. ¿Qué? Sí.